Nunca quise contar esto, nunca, pero ahora siento que el silencio me está matando. Soy una abuela, la gente me ve tranquila, sonriente, cuidando mis plantas en el patio, preparando chocolate caliente para mis nietos, pero detrás de mi sonrisa, hay una herida que jamás cerró. Todo comenzó una noche de tormenta, estaba sola en casa, escuchando la lluvia golpear el techo, cuando de repente, escuché un golpe en la ventana, fuerte, insistente, como si alguien quisiera entrar. Me acerqué despacio, temblando, y allí, pegado al vidrio mojado, había un sobre amarillo. No había nadie afuera, solo la calle oscura, el viento, y ese sobre. Lo abrí con las manos sudando, adentro solo había una hoja, con una frase escrita a mano. Recordamos lo que viste, y ya no puedes huir. Sentí que el corazón se me detenía, nadie, absolutamente nadie, sabía lo que había visto aquella noche hace décadas, ni siquiera mi esposo, ni siquiera mi mejor amiga, yo lo había guardado bajo llave en el fondo del alma. El papel olía a humedad, la tinta parecía fresca, y de pronto, un trueno iluminó el patio, y por un segundo, juraría haber visto una sombra entre los árboles, observándome, inmóvil, como un fantasma que espera. Quise convencerme de que era mi imaginación, pero entonces, el teléfono sonó, una llamada desconocida, contesté con la voz rota, y una voz grave, fría, me dijo solo una frase. Tu nieta corre peligro si hablas. Se me cayó el teléfono, mis piernas no respondían, mi respiración era un cuchillo clavándose en el pecho. No entendía cómo esa gente sabía de mí, de mi secreto, ese secreto que me juré llevar a la tumba. Me quedé en la sala, abrazando el rosario, las paredes parecían cerrarse, el eco de la voz aún resonaba. Tu nieta corre peligro. Quise rezar, pero mi mente se llenó de imágenes, imágenes que creía olvidadas, el callejón oscuro, los gritos ahogados, las manos manchadas de sangre, y mi madre susurrando al oído. Calla, o nos destruyen a todos. Un golpe seco en la puerta me hizo saltar, corrí a mirar, pero no había nadie, solo un paquete pequeño, envuelto en papel negro. Mis dedos temblaban al abrirlo, adentro, había una muñeca de trapo, con un lazo rojo en el cuello, igualita a la que mi nieta guarda en su cama. El mensaje era claro. Me sentí atrapada, el pasado había vuelto, y ahora, lo usaban contra mí. La tormenta afuera rugía, el agua corría como lágrimas en los cristales, y yo comprendí, que mi silencio ya no me protegía, que alguien más había empezado a hablar. Me arrodillé en medio de la sala, sin poder gritar, sin poder llorar, y supe, que lo que estaba por descubrir, sería peor que cualquier recuerdo. Porque esa noche, solo fue el aviso. Lo que vendría después, cambiaría mi vida, y la de mi familia, para siempre. ¿Quieres saber quién dejó el sobre en mi ventana? ¿Quieres descubrir qué fue lo que vi aquella noche prohibida? Eso lo contaré en la parte 2. Antes dime en los comentarios. ¿Qué crees que significa la muñeca? ¿Tú guardarías silencio para proteger a tu familia, o hablarías sin miedo? No olvides suscribirte, porque lo que viene, te dejará sin aliento. No dormí esa noche, cada trueno me recordaba la voz en el teléfono, cada sombra en la pared parecía una amenaza, abracé la muñeca de trapo, con ese lazo rojo en el cuello, y sentí que ya no estaba sola.
que algo oscuro me vigilaba desde dentro de mi propia casa. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué podía decir? Que alguien dejó un sobre y una muñeca en mi puerta. Que había recibido una llamada anónima amenazando a mi nieta. Ellos me preguntarían por qué alguien haría eso, y yo no podía responder, porque tendría que confesar la verdad, tendría que contar lo que vi aquella noche lejana, y ese era el secreto que me juré nunca revelar. Me quedé sentada en la sala, con el rosario en la mano, esperando el amanecer, cuando finalmente los pájaros cantaron y la tormenta terminó, pensé que todo había sido un mal sueño, pero al mirar por la ventana, encontré otra señal, en el cristal había escrito con marcador negro, una sola palabra. Confiesa. Sentí que la sangre se me congelaba, alguien había estado ahí, frente a mi casa, tan cerca, y yo ni siquiera lo escuché. Pasaron los días, traté de actuar normal, preparé desayunos, cuidé a mis nietos, sonreí como si nada, pero por dentro me carcomía el miedo, cada vez que mi nieta abrazaba su muñeca original, yo veía la otra, la que dejaron con el lazo rojo, y mi corazón se llenaba de terror. Una tarde, mientras acomodaba la ropa en el armario, encontré un papel doblado entre mis vestidos, alguien había entrado a mi casa, lo leí con manos temblorosas. Sabemos lo del callejón, sabemos quién cayó aquella noche, y sabemos que callaste. Casi me desmayo, mi secreto más profundo, esa escena maldita que nunca conté, ahora alguien lo había desenterrado. Cerré la puerta con seguro, me encerré en mi habitación, y los recuerdos volvieron como cuchillos. Yo tenía apenas 20 años, volvía de la iglesia, tomé un atajo por el callejón, escuché un grito. Vi a un hombre caer al suelo, otro hombre encima, con un cuchillo brillante, la sangre corriendo como río, quise correr, pero el asesino me vio, me miró directo a los ojos, levantó un dedo a los labios, y me dijo sin palabras. Silencio. Nunca lo conté, ni a la policía, ni a mi familia, mi madre me dijo que olvidara, que no nos metiéramos, que hablar solo traería desgracia, y así lo hice, lo guardé en lo más profundo, hasta ahora. Pero ¿cómo podían saberlo? ¿Quién estaba detrás de esos mensajes? El asesino. Alguien que también estuvo allí. Esa duda me atormentaba, hasta que una noche recibí otra llamada, esta vez, la voz sonó más cercana, más cruel. Ya hablaste en tus sueños, tus nietos pronto sabrán la verdad. Me quedé helada, ¿cómo podía saber que yo hablaba dormida? ¿Acaso alguien me estaba vigilando dentro de la casa? Desde ese día, no volví a sentirme segura, escuchaba pasos en el pasillo, sombras que se movían en la cocina, cajones que aparecían abiertos, yo sabía, alguien había entrado, alguien estaba jugando con mi mente. Quise confiar en mi hija, la madre de mis nietos, pero cada vez que abría la boca, las palabras se ahogaban, como decirle que su madre ocultó un asesinato durante tantos años. Como mirarla a los ojos y confesar, que todo este peligro viene por mi culpa. Así que callé como siempre, pero el silencio ya no era mi refugio, era mi condena. Un fin de semana, llevé a mis nietos al parque, el sol brillaba, todo parecía normal, hasta que mi nieta corrió hacia mí, en sus manos traía un globo rojo, y cuando lo vi bien, el globo tenía escrita la palabra sangre. Se me cayó el mundo encima, alguien estaba siguiendo a mis nietos,
Alguien quería aterrorizarme de la peor manera. Esa misma noche, encontré una caja frente a la puerta. Al abrirla, descubrí fotografías viejas, fotografías en blanco y negro, del mismo callejón donde ocurrió todo, y en una de ellas, estaba yo, parada en la sombra, mirando la escena. No supe cómo reaccionar. Alguien había guardado pruebas desde entonces, alguien había esperado décadas para sacarlas ahora. Y entonces lo entendí, el pasado no estaba muerto, solo estaba dormido, y alguien lo había despertado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las fotos, y en el fondo de la caja había una última nota. Si no hablas, nosotros hablaremos por ti. Me arrodillé en el suelo, llorando, sabiendo que el tiempo se me acababa, que el secreto ya no era mío, que pronto todos lo sabrían. Y lo peor, es que aún no sabía quién me estaba persiguiendo, ni qué querían exactamente de mí. Porque aquella escena en el callejón, lo que yo vi, lo que callé, tal vez no fue toda la verdad, tal vez hubo algo más, algo que mis ojos inocentes no entendieron. Algo que ahora, después de tantos años, amenaza con destruir a mi familia. ¿Quieres saber qué descubrí en esas fotografías? ¿Quieres conocer el nombre del hombre que me miró esa noche en el callejón? Eso lo contaré en la parte 3. Pero antes dime en los comentarios. ¿Qué harías tú? ¿Guardarías el secreto para siempre, o lo confesarías aunque todo se derrumbe? No olvides suscribirte, porque la próxima parte revelará algo que jamás imaginaste. No pude dormir, las fotografías seguían frente a mis ojos, cada imagen era un golpe en el alma. Allí estaba yo, una muchacha de 20 años, atrapada en una sombra, siendo testigo de algo prohibido, algo que jamás debía salir a la luz. Me preguntaba una y otra vez, ¿quién tomó esas fotos? ¿Quién me vigilaba esa noche? Porque yo recordaba bien, el callejón estaba vacío, solo el asesino, la víctima, y yo, nadie más, pero esas fotos probaban lo contrario, alguien más estuvo allí, alguien escondido en la oscuridad, y ese alguien nunca habló, hasta ahora. Guardé las fotos en una caja, intenté rezar, pero mis labios no respondían. Sentía que la casa entera me observaba, como si las paredes supieran mi secreto. A la mañana siguiente, decidí investigar, aunque me temblaran las piernas. Fui al viejo barrio donde ocurrió todo. El callejón aún existía, más estrecho, más oscuro, las piedras húmedas, el mismo olor a humedad. Me quedé parada allí. Los recuerdos regresaron como cuchillos, escuché otra vez el grito, el cuchillo brillando, la sangre corriendo, y los ojos del asesino mirándome directo. Sentí un escalofrío, porque en ese instante, juraría que alguien respiraba detrás de mí. Volteé rápido, pero no había nadie, solo basura y gatos. ¿Era mi mente, o realmente alguien me seguía? Seguí caminando, llegué hasta la iglesia del barrio. Allí aún vivía un sacerdote viejo, el mismo que conocía a mi madre. Pensé que tal vez él recordaría algo. Me recibió con sorpresa, me miró como si supiera lo que iba a decir. Cuando intenté preguntarle, solo respondió con un susurro. Ese secreto nunca debió salir, tu madre lo sabía, y tú también. Me quedé helada, ¿cómo podía él saber? Le pedí que me explicara, pero cerró la puerta con prisa, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Qué papel jugaba la iglesia en todo esto?
Regresé a casa con más preguntas, con más terror. Esa misma noche, encontré otra nota bajo la almohada. No busques más, la verdad está más cerca de lo que crees. Me puse a temblar. Alguien había entrado a mi habitación mientras yo no estaba, alguien que sabía cada rincón de mi vida. Empecé a sospechar de todos, incluso de mi propia familia, mi hija, mi yerno, hasta mis vecinos, cualquiera podía ser. Y entonces recordé algo, el rostro del asesino aquella noche, nunca lo olvidé, era un hombre joven, de mirada fría, con una cicatriz en la mejilla, ese rostro me persiguió por décadas. Y una idea terrible atravesó mi mente, ¿y si ese hombre aún vive cerca? ¿Y si nunca se fue? Podría estar respirando el mismo aire que yo. Los días pasaron, las amenazas aumentaron, ahora encontraba cosas extrañas en mi casa, espejos rayados con palabras. Sangre. Culpable. Traición. Mi nieta empezó a tener pesadillas, despertaba gritando que alguien la miraba por la ventana. Me partía el alma, yo era la culpable de todo, mi silencio había abierto una puerta, y ahora mis nietos sufrían. Un domingo, mientras cocinaba, escuché que alguien dejaba un sobre en la entrada, corrí a abrir, y lo que vi me hizo gritar. Dentro del sobre había una foto reciente, mi nieta en el parque, jugando, y detrás, un hombre con cicatriz en la mejilla. Casi me desmayo, el asesino aún estaba vivo, y ahora rondaba a mi familia. ¿Qué quería de mí después de tantos años? Guardé la foto, me encerré en la cocina, llorando en silencio, pero entonces el teléfono sonó otra vez, la misma voz grave. No tienes escapatoria, lo que viste aquella noche, fue solo la mitad de la verdad. Me quedé sin aire, ¿qué quería decir con eso? Empecé a dudar de mi memoria, recordaba la escena, el hombre apuñalando, la víctima cayendo, pero, ¿y si había algo más, algo que mis ojos no captaron? Pasé la noche revisando cada detalle en mi mente, cada sonido, cada sombra, y descubrí un recuerdo enterrado. Después del grito, escuché otra voz, una voz que me resultaba familiar, pero en el miedo, la bloqueé. Ahora la recordaba, era la voz de mi propio hermano mayor. Me llevé las manos al rostro, no podía creerlo, estaba mezclado él en todo esto. ¿Acaso mi hermano había estado en el callejón? El alma me dolía, porque si era cierto, entonces no era solo un testigo, mi familia estaba manchada con esa sangre. Decidí enfrentar a mi hermano, después de tantos años, viajé hasta su casa, lo encontré en el patio, envejecido, pero sus ojos aún tenían ese brillo extraño. Le mostré las fotos, y su rostro se puso pálido, no dijo una palabra, solo me arrebató las imágenes y las quemó en un balde, mientras el fuego subía, susurró. Tú no entiendes nada, calla, por el bien de todos. Me quedé en shock, él sabía, él había estado allí. Quise presionarlo, pero me empujó suavemente hacia la puerta, con lágrimas en los ojos, me dijo. Si hablas, matarás a nuestra familia. ¿Qué ocultaba mi hermano? ¿Qué verdad era tan peligrosa? Regresé rota, llena de miedo, ahora no solo era el asesino, no solo eran las amenazas, era mi propia sangre, mi hermano, parte del secreto. Esa noche, recibí otro sobre, dentro había un recorte de periódico viejo, hablaba de un joven desaparecido en el barrio hace 40 años, sin pistas, sin cuerpo, sin justicia,
y al pie de la página, alguien escribió con tinta roja. Él no era inocente. Me estremecí, ¿acaso la víctima no era lo que parecía? ¿Acaso el hombre asesinado ocultaba algo terrible también? El rompecabezas se volvía más oscuro, cada pieza añadía más dolor, más terror. Y mientras pensaba en todo, escuché un ruido en la sala, salí con el corazón latiendo, y allí, sobre la mesa, encontré una caja de madera, adentro, un cuchillo oxidado, con manchas antiguas, y un papel que decía: Este es el cuchillo de la verdad. Mis manos temblaron tanto que lo dejé caer, lo reconocí de inmediato, era el mismo cuchillo que vi aquella noche en el callejón. ¿Cómo había llegado ese cuchillo hasta mi casa? Me quedé petrificada, comprendiendo que alguien jugaba conmigo, alguien que quería obligarme a recordar, a confesar, pero ¿por qué ahora, después de tantos años? Y entonces sonó la puerta, golpes fuertes, insistentes, mi nieta corrió hacia mí, sus ojos grandes de miedo. Abuelita, hay un hombre afuera, dice que te conoce, y que no se irá hasta hablar contigo. Mi sangre se congeló, mi respiración se cortó, y supe que el pasado ya había tocado la puerta de mi presente. Los golpes en la puerta seguían retumbando, cada uno más fuerte que el anterior. Mi nieta me miraba con lágrimas en los ojos. Abuelita, no abras, por favor. Me acerqué despacio, con el corazón en la garganta, puse mi mano sobre la perilla, dudé, respiré hondo, y entonces una voz grave atravesó la madera. Soy yo, no temas, sé lo que viste aquella noche. Sentí que las piernas me fallaban, esa voz, no era desconocida, la había escuchado antes, en mi juventud, en el barrio. Con un hilo de valor, abrí la puerta, y allí estaba, un hombre encorvado, cabello gris, pero en su mejilla, la cicatriz inconfundible, la misma que me atormentaba en sueños. Me quedé paralizada, mis recuerdos se mezclaban con la realidad, era posible. El asesino, frente a mí, después de tantos años. Mi nieta gritó y corrió a esconderse, yo quise cerrar la puerta, pero él la sostuvo con una mano firme. Escúchame antes de gritar, antes de llamar a la policía, no soy lo que crees. Me quedé helada, porque sus ojos, aunque cargados de sombra, no tenían odio, tenían cansancio, un dolor profundo. Lo dejé entrar, casi sin querer, y sentí que la casa se volvía más pequeña, más oscura. Se sentó en la sala, sus manos temblaban, y sacó de su bolsillo un sobre, lo colocó sobre la mesa. Esto es la verdad que nadie quiso contar. Mis dedos no se movían, mi respiración era corta, él mismo abrió el sobre, y salieron recortes de periódico, fotografías antiguas, informes policiales, todos hablaban de lo mismo, un joven desaparecido, pero esta vez había un detalle que nunca supe. El joven, la víctima de esa noche, no era inocente, estaba acusado en secreto de abusos, de chantajes, de arruinar familias. Me quedé en shock, mis recuerdos se quebraban, lo que vi como un crimen atroz, tal vez era algo más. El hombre con la cicatriz me miró fijo. Yo no era un asesino, yo era un hermano, un padre, un hijo, defendía a alguien, y tú estabas allí, tú viste, pero no viste todo. ¿Acaso mi memoria estaba incompleta? Me llevé las manos al rostro, llorando. ¿Por qué ahora, después de tantos años,
¿por qué perseguirme a mí? Él bajó la mirada. Porque alguien más quiere que calles, alguien que sabe lo que hicimos, y que juega contigo, usando tu miedo. Me recorrió un escalofrío, entonces había un tercero, un vigilante oculto. El hombre me señaló la ventana. Nos observan, desde hace meses, las fotos que recibiste, no fueron mías, yo también las recibo, alguien quiere destruirnos a los dos. ¿Quién era ese enemigo invisible? De pronto, escuchamos un crujido en el techo, como pasos, mi nieta gritó desde su cuarto, corrí hasta ella, la encontré acurrucada. Abuelita, hay alguien afuera, me miraba por la ventana. La tomé en brazos, y cuando volví a la sala, el hombre con la cicatriz ya no estaba, había desaparecido, como un fantasma, solo quedó el sobre en la mesa, abierto, con una última nota escrita a mano. Confía en mí, no en tu hermano. Mi corazón se detuvo. Mi hermano, otra vez su nombre en esta pesadilla. Esa noche no dormí, las palabras se clavaban como cuchillos, a quién creer, al supuesto asesino, o a mi propia sangre. Decidí buscar respuestas, fui a la biblioteca municipal, revisé archivos viejos, encontré noticias que jamás me contaron, el joven muerto era hijo ilegítimo de un político local, un hombre poderoso, que movió todo para ocultar la verdad. El caso fue silenciado, testigos desaparecieron, el expediente quedó incompleto, y entre las notas, encontré un nombre tachado, el de mi hermano. Mi hermano fue parte de la investigación secreta. Salí corriendo de allí, las sombras parecían seguirme, cuando llegué a casa, encontré otro sobre en el suelo, dentro había una llave oxidada, y un mapa del barrio, con una cruz marcada en el viejo almacén abandonado. Decidí ir, aunque el miedo me destrozara. Entré al almacén al anochecer, el polvo, la humedad, los escombros, y en medio de la oscuridad, una caja de hierro, la abrí con la llave, dentro había fotos aún más terribles, fotos de mujeres y niños, con marcas de golpes. Rostros de dolor. Me temblaron las manos, entendí, la víctima de esa noche, no era víctima, era un monstruo, y alguien decidió detenerlo. Pero, en la última foto, reconocí un rostro, mi madre, joven, asustada, abrazando a mi hermano, como si lo protegiera. Un grito se ahogó en mi garganta, mi propia familia estaba dentro de ese secreto desde el principio. Había sido todo planeado, incluso por mi madre. Salí corriendo del almacén, y en la puerta, otra sombra me esperaba, era mi hermano, con los ojos rojos de furia. Te dije que no buscaras, ahora lo sabes todo, y no podrás callar. Intenté hablar, pero me sujetó del brazo, su fuerza aún era grande. No entiendes, aquel hombre merecía morir, pero no fue él el único que cayó, había alguien más esa noche, alguien que nunca mencionaste. Mis labios temblaron. ¿Qué quieres decir? Él se acercó, su aliento frío. Había una mujer contigo en el callejón, tú lo borraste de tu memoria, pero yo no, ella también vio, ella también cayó, y esa mujer, aún vive. Me quedé petrificada, había otra testigo, todo este tiempo. ¿Quién era esa mujer oculta en la sombra? Mi hermano me soltó, con lágrimas en los ojos. Si ella habla primero, nos destruirá, y no solo a ti, a todos. Yo retrocedí, mi mente se partía,
porque recordé algo, una mano que me tomó del hombro aquella noche, una voz femenina que me dijo corre. Sí, había alguien conmigo, pero mi mente lo había bloqueado por años. Esa noche regresé a casa, encontré mi nieta dormida, la abracé fuerte, jurando protegerla, pero en la mesa, alguien había dejado una carta más, con letra femenina. Yo también estuve allí, y pronto tendrás que elegir, entre tu sangre y la verdad. Mis ojos se llenaron de lágrimas, comprendí que la pesadilla aún no terminaba, y que la próxima puerta que se abriría, no sería la de un hombre, sino la de una mujer. La carta seguía temblando en mis manos, esas palabras escritas con tinta temblorosa. Yo también estuve allí. Me quedé inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido, mi nieta dormía en su cuarto, la casa respiraba silencio, pero yo sentía ojos en cada sombra. La pregunta me devoraba, ¿quién era ella? ¿Por qué me había buscado? ¿Por qué ahora? Las memorias me ardían en la cabeza, aquella noche del callejón, el grito, la sangre, el frío, y esa mano sobre mi hombro, suave, firme, femenina. Corrí a mi habitación, busqué en mis cajas viejas, fotografías, cartas, recuerdos, necesitaba una pista, algo que me guiara hacia ese rostro olvidado. Entre papeles amarillentos, encontré una foto de juventud, estábamos varias chicas, en una fiesta del barrio, y allí, a un costado, medio escondida, ella, la vecina, la callada, la que siempre vestía de negro. Se llamaba Teresa. Un escalofrío me recorrió, porque recordé su mirada esa noche, ojos enormes, asustados, pero decididos. Era ella la mujer que también vio el crimen. La carta no tenía firma, solo un símbolo extraño en la esquina, una cruz torcida, el mismo dibujo que había visto en los papeles del almacén abandonado. Eso confirmaba mi temor. Teresa estaba viva, y sabía demasiado. Al día siguiente, decidí buscarla, pregunté en el barrio, los vecinos bajaban la voz, algunos hacían la señal de la cruz. Esa mujer desapareció hace años, dicen que se volvió loca. Pero otros murmuraban. No está muerta, se esconde, porque guarda un secreto que puede tumbar familias enteras. Mi piel se erizó, porque comprendí que ella, no solo había sido testigo, tal vez había guardado pruebas. Esa noche, recibí otra carta, lanzada por debajo de la puerta. Si quieres respuestas, ven sola al cementerio, medianoche. Mi corazón casi se detuvo. Aceptar la invitación, o caer en una trampa. Llegué al cementerio, la luna iluminaba las cruces, el viento silbaba entre los árboles, y allí, frente a una tumba sin nombre, estaba ella. Teresa, más vieja, encorvada, pero con la misma mirada penetrante. Me acerqué con cautela, mi voz temblaba. Fuiste tú esa noche, tú me salvaste. Ella asintió lentamente. Sí, yo estaba allí, yo lo vi todo, pero tú, olvidaste. Me quedé helada, ¿cómo podía saber tanto? Teresa se inclinó, y me susurró. No fue un crimen cualquiera, fue un ajuste, un pacto, tu familia, mi familia, todos estábamos involucrados. ¿Qué pacto maldito nos unía? Ella abrió un bolso viejo, dentro había un cuaderno, páginas manchadas. Este diario, guarda la verdad, yo lo escribí, cada detalle, cada nombre.
extendió la mano, pero antes de entregármelo, me miró con severidad. Si lees esto, no habrá marcha atrás, tu sangre quedará manchada para siempre. Mi respiración se entrecortaba, pero tomé el cuaderno, porque ya no podía huir. Abrí la primera página, y leí. La noche del callejón no comenzó allí, comenzó semanas antes, cuando supimos que él chantajeaba a nuestras madres, que las amenazaba con revelar lo impensable, que abusaba de los más débiles, que guardaba fotos, pruebas, y que alguien poderoso lo protegía. Sentí un nudo en el estómago, todo lo que creí ver, era apenas la superficie. Teresa continuó. Tu hermano no actuó solo, no podía, había más manos, más ojos, yo estaba entre ellos, pero tú nunca debiste estar allí, fuiste un error, una testigo inesperada. Mis labios temblaron. Entonces, me dejaron vivir, ¿por qué? Ella clavó su mirada en mí. Porque tu madre lo pidió, porque ella sabía, porque ella estaba en deuda con él, y porque tú eras la moneda de silencio. Un grito se ahogó en mi garganta, mi madre. Había protegido a un monstruo, ¿a cambio de qué? Teresa me tomó de la mano, su piel fría. Tú no recuerdas, pero cuando corriste aquella noche, no lo hiciste sola, yo corrí contigo, y vi cómo tu madre lloraba sobre el cuerpo, como si no quisiera que muriera, como si lo amara. La tierra se movía bajo mis pies, todo giraba, mi madre enamorada del hombre que destrozó tantas vidas. Me llevé las manos a la cara, y solté un sollozo. Teresa cerró su bolso. Ahora entiendes por qué callé, yo no podía enfrentarlos, porque no era un crimen, era un sacrificio, y aún hoy, alguien lo protege desde las sombras. El viento sopló más fuerte, las cruces crujieron, y de pronto, escuchamos pasos entre las tumbas, alguien más nos observaba. Teresa se tensó, me empujó detrás de una lápida. No hables, no respires. Una figura alta, sombría, pasó frente a nosotros, dejaba un rastro de humo de cigarro, y en la penumbra, reconocí la silueta de mi hermano. Nos había seguido, había escuchado todo. Mi corazón latía como un tambor. Teresa me susurró. Él no viene solo, si está aquí, es porque el pacto se está rompiendo, y pronto, alguien más caerá. Esperamos en silencio, hasta que la sombra desapareció, entonces Teresa me dio una última advertencia. Si quieres proteger a tu nieta, debes elegir, la verdad, o tu familia, porque ambas no podrán sobrevivir. Mis piernas temblaban, mi mente gritaba, y en ese instante, supe que la pesadilla apenas empezaba. ¿Qué decisión tomaría, seguir la sangre, o revelar la verdad oculta? Volví del cementerio con el diario apretado contra mi pecho, las palabras de Teresa aún me quemaban en los oídos. Tu madre estaba allí, ella lloraba sobre el cuerpo. Toda mi vida se tambaleaba, las imágenes que creía recordar, ahora se mezclaban con dudas, con voces rotas, con verdades que nunca quise escuchar. Esa noche no dormí, cada página del diario me llamaba, pero tenía miedo de leer, como si abrirlo fuera abrir una tumba. Amaneció con el cielo gris, mi nieta me preguntó por qué mis ojos estaban hinchados, le dije que solo eran pesadillas, pero en realidad, las pesadillas eran recuerdos que despertaban. Decidí leer, mis manos temblaban al pasar las hojas, el diario relataba reuniones secretas,
nombres borrados, hombres de traje, mujeres arrodilladas, pactos de silencio a cambio de protección. Y allí, entre las páginas, vi el nombre de mi madre, escrito con letras grandes. María, mi madre, involucrada, firmando un acuerdo con ellos. Me llevé la mano a la boca, quería gritar, pero solo salió un gemido. ¿Qué había pactado mi madre con esos hombres? El diario decía: María entregó su silencio, a cambio de la seguridad de sus hijos. Un frío recorrió mi espalda, mi madre había elegido callar, para salvarnos, aunque eso significara proteger al monstruo. Las lágrimas me nublaron la vista, toda mi rabia se mezclaba con compasión, porque entendí que ella también fue víctima, prisionera de un secreto que la devoraba. De pronto, escuché un golpe en la ventana, corrí, no vi nada, pero en el marco, alguien había dejado una foto clavada con un cuchillo, era la foto de mi madre, tomada en el mismo callejón, abrazando al hombre muerto. Me desplomé al suelo, mi nieta gritó al verme caer, corrí a abrazarla, juré protegerla, aunque el pasado me destrozara. ¿Quién dejaba esas pruebas, y por qué ahora? Decidí enfrentar a mi hermano, lo busqué en su vieja casa, lo encontré sentado, con una botella en la mano, los ojos rojos. Lo sabes todo, ¿verdad? Asentí, con el diario en mis manos. Lo vi escrito, nuestra madre lo sabía, ella estaba allí. Él golpeó la mesa, con rabia. Ella no lo protegía, lo amaba. Mi sangre se heló. Era verdad, mi madre había amado al monstruo. Mi hermano lloraba como un niño. Él era más que un verdugo, era el hombre que la hizo sentir viva, aunque la destruyera, aunque nos marcara, ella no pudo odiarlo. Mis manos temblaban, el asco, la tristeza, la confusión me rompían. Él se levantó, se acercó demasiado. Por eso aquella noche yo lo maté, para liberar a nuestra madre, y para protegerte a ti. Me quedé sin aliento, la verdad me golpeaba como un rayo. Pero entonces, recordé las palabras de Teresa. No fue un crimen, fue un sacrificio. Le pregunté entre sollozos. ¿Qué sacrificio? ¿De qué hablas? Él bajó la mirada. Había alguien más, alguien poderoso, que necesitaba que él desapareciera, nosotros solo fuimos las manos, las piezas. Mi corazón latía fuerte, mi hermano había sido un instrumento, manipulado. ¿Quién estaba detrás de todo? Antes de que pudiera responder, escuchamos un estruendo, la puerta de su casa se abrió de golpe, varios hombres encapuchados entraron, armados, con guantes. Me arrastraron hacia afuera, mi hermano intentó defenderme, pero lo golpearon, lo dejaron sangrando en el suelo. Me subieron a una camioneta negra, mi nieta gritaba desde la ventana de mi casa, y yo lloraba rogando que no la tocaran. Me cubrieron los ojos, y solo escuché motores rugiendo, voces graves, órdenes rápidas. Después de un tiempo que pareció eterno, me arrojaron a una habitación fría, con paredes de concreto, una sola bombilla colgando. Y allí, sentada en una silla, con las manos juntas como en oración, estaba Teresa. La miré con desesperación. ¿Qué has hecho? ¿Por qué estoy aquí? Ella me respondió con voz tranquila. Porque la verdad ya no cabe en las sombras, y porque alguien debe escucharla toda.
¿Acaso Teresa había traicionado, o también era prisionera? La puerta se abrió, y entró un hombre elegante, de cabello blanco, traje impecable, su mirada cortaba el aire. Al fin nos encontramos, dijo con calma. Usted vio demasiado aquella noche, y ha empezado a recordar demasiado. Mi cuerpo temblaba, no conocía su rostro, pero sus ojos, esos ojos fríos, me recordaban al hombre muerto. Sería su hermano, su hijo, su cómplice. El hombre se inclinó, sonrió con crueldad. Yo soy el hijo de aquel que cayó, y he jurado continuar su legado. Sentí que la sangre se me helaba, el monstruo tenía herederos, y ahora me tenían a mí. Miré a Teresa, sus ojos me pedían calma, pero también guardaban miedo. El hombre me arrojó sobre la mesa otro sobre, fotografías recientes, mías, de mi nieta, vigiladas, seguidas, como presas. Usted decidirá, hablar, o callar, pero sepa, que cada palabra suya, puede costarle la vida a la niña. Un sollozo se escapó de mi garganta, la pesadilla no era pasado, era presente, vivo, acechándome. Me incliné sobre la mesa, con lágrimas ardiendo. ¿Qué quieren de mí? Él sonrió. No queremos su voz, queremos su silencio, y queremos que nos entregue lo que guarda ese diario. Debía traicionar la verdad para salvar a mi nieta. Teresa me susurró apenas. No lo hagas, si lo entregas, ellos ganan, y todo habrá sido en vano. Mi corazón se rompía, entre el miedo y la dignidad, entre la sangre y la verdad. Y allí, en esa sala helada, comprendí que no podía escapar, que el pacto de mi madre, el sacrificio de mi hermano, la sombra de Teresa, todo me había arrastrado hasta ese momento. Respiré hondo, y apreté el diario contra mi pecho. Y entonces, la bombilla parpadeó, un ruido fuerte retumbó en la pared, como una explosión, y las luces se apagaron. Gritos, caos, pasos corriendo, la oscuridad lo cubrió todo. Sentí una mano tomar la mía, fuerte, urgente. ¡Corre! Reconocí la voz, no era Teresa, no era mi hermano, era otra mujer, alguien más. ¿Quién era esa nueva voz, esa mujer inesperada, que ahora me llevaba hacia otra verdad? Yo pensé que nunca llegaría este momento, después de tantas noches en vela, después de tantas voces que me susurraban al oído, después de tantos silencios que guardé por miedo, ahora estaba frente a la verdad desnuda. Frente a lo que siempre había querido comprender, y también frente al precio que debía pagar. El hombre de la puerta ya no volvió, se esfumó como si nunca hubiera existido, la mujer misteriosa también desapareció, sus huellas quedaron marcadas en mi memoria, pero su sombra se desvaneció con el amanecer, y entonces entendí algo que me heló los huesos, todo aquello no eran simples visitas, no eran personas de carne y hueso, eran fragmentos de un secreto oculto en mi familia, voces que venían del pasado, ecos de un crimen olvidado. Esa noche, abrí el viejo cofre que había guardado en mi sótano, llevaba años sin atreverme a tocarlo, tenía miedo, pero sabía que el final estaba ahí dentro, las llaves aún colgaban de mi cuello. Un peso que cargué durante décadas, y cuando la cerradura cedió, mis manos temblaron, porque dentro encontré lo que nunca debí leer. Cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, y un diario, el diario de mi esposo, ese hombre que juraba protegerme,
pero que había escondido la verdad más dolorosa. En esas páginas descubrí nombres, fechas, lugares, un mapa de secretos, y lo peor, un pacto con sangre, un pacto sellado para condenar a quienes rompieran el silencio. Mi esposo no era el hombre que todos pensaban, no era el padre ejemplar, no era el vecino respetable, era parte de algo más grande, una red que usaba el miedo como herramienta, que silenciaba mujeres, que arrancaba sus voces, que enterraba su dignidad, y yo había sido cómplice sin quererlo, al callar, al obedecer, al cerrar los ojos. Sentí que el aire me faltaba, quería gritar, pero también entendí que había llegado el momento de romper ese ciclo, no podía dejar que mi nieta heredara la misma cadena de silencios, tenía que hablar, aunque mi voz temblara, aunque me costara la vida. Tomé el diario y las cartas, las guardé en un sobre, fui a la comisaría, por primera vez en años, mi voz salió clara, firme, conté todo, cada nombre, cada secreto, cada sombra, los agentes me miraban incrédulos. Pero uno de ellos, un joven, se acercó y me dijo algo que aún me retumba. Usted no está sola, su historia puede salvar a otras mujeres. Salí de ese lugar con el corazón en llamas, había roto el pacto del silencio, había traicionado a los fantasmas, pero había recuperado mi alma, y mientras caminaba por las calles, sentí que cada paso era un golpe contra las cadenas que me ataron toda la vida. Hoy, al contarles mi historia, sé que quizá no todos me crean, sé que algunos pensarán que invento, que exagero, pero yo sé lo que vi, lo que viví, lo que callé, y ahora lo que decidí revelar, porque el silencio puede matar, pero la verdad puede sanar. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo, ¿tú también has sentido alguna vez que el silencio pesa más que un grito? ¿Alguna vez guardaste un secreto que te quemaba el alma? Déjame tu respuesta en los comentarios, quiero leerte, quiero saber si no soy la única que cargó con un peso tan oscuro, y si tú también tienes una historia, atrévete a compartirla. Porque quizá tu voz sea el eco que otra persona necesita para liberarse. No olvides seguir este canal, porque cada historia que contamos aquí, puede salvar una vida, puede abrir los ojos de alguien que aún está atrapado en las sombras, puede romper el ciclo de miedo. Yo ya conté mi verdad, ahora, la pregunta es, ¿te atreves tú a contar la tuya?